Buen día, mi nombre es Laura Camila Puente Salcedo, soy estudiante de la Universidad del Bosque y hago parte del programa de odontología primer semestre. Hoy, 12 de octubre del 2024, se realiza la segunda entrevista para la clase de Odontología, Cultura y Sociedades, referente a las experiencias alimentarias y en salud oral en el contexto de infancia de mi adulto mayor. Entonces nos encontramos con... Víctor Manuel Salcedo. Muy bien, es mi abuelito, entonces, ¿cómo estás, papi? Bien. ¿Bien? Bueno, el día de hoy, como ya lo comenté, se te va a realizar la segunda entrevista en continuación a la primera que ya se te realizó hace algunas semanas. En esta entrevista vamos a hablar un poco más directamente de los alimentos que tú consumías en tu infancia y en tu salud oral en tu infancia. Estamos en el contexto de cuando tú eras pequeño, adolescente y muy jovencito. Pasamos de una entrevista a la primera en la que hablábamos de un contexto muy social, en el que su merced nos hablaba dónde antes vivías hasta la actualidad. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto. Pero entonces, antes de ahora continuar con esta nueva entrevista, primero necesito saber si tú aún continúas con el consentimiento y si lo aceptas. Entonces, al comienzo, en la primera entrevista, se te leyó el consentimiento informado y hoy te voy a hacer una pequeña pregunta de si aún continúas de acuerdo con que se te realicen estas entrevistas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y te sientes bien con ello? Sí, claro. También es necesario que tú sepas que todo lo que tú me digas acá va a estar completamente guardado, es confidencial y yo me encargo, es mi deber de mantenerse así, ¿sí? Correcto, sí, correcto. Bueno, entonces ahora sí, comencemos. Recuérdanos cuántos años tienes. 78 años. 78 años. Listo, sí señor. Tu nombre es Víctor Manuel Salcedo y tienes 78 años. Antes, para recordar un poco, vivías, primero fue aquí en Fontibón, donde naciste, ¿sí? Sí, como en Fontibón, ¿no? Después pasaste un poco a Zipaquirá, después como a los 12 años te viniste aquí a Bogotá con tu papi y con tu mami, a los 17 comenzaste a ser un poquito más independiente, después tu mami se fue para Chocontá, comenzaste a tener viajes entre Bogotá y Chocontá, trabajaste en catres de Suncho y... ¿Catres de qué? Catres de Suncho y Catres Ruso. Catres Ruso. Para los hospitales. Eso, muy bien, Catres de Suncho y Catres Ruso para los hospitales. También estuviste como pintor automotriz en la Mazda. Y tuviste un montón de historias que nos contaste en la anterior entrevista. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahora sí, hoy la primera pregunta que te tengo para ti es respecto a tus alimentos. Cuando eras pequeño, ¿qué comías habitualmente en tu casa? ¿Cómo eran tus desayunos? Los desayunos por la mañana eran un caldo de papa con un pedazo de costilla. Y de chocolate, nos daban chocolate envuelto de quiche, de maíz, que venía con panela y pedacitos de chicharrón de marrano, muy rico el envuelto. Y fuera de eso, pues le daban a uno su chocolate, su envuelto de quiche, y así era el desayuno. Bien, sí señor. ¿Y cuántas veces comías al día? Aparte del desayuno, ¿cómo se dividían las comidas en el día? Primero tenías el desayuno, después el almuerzo o después tenías algunas onces. Cuéntanos. Teníamos onces. Ok, cuéntame todo. Entonces nos daban una totumada de guarapo con una mogolla. ¿A qué horas del día? A las 10 de la mañana. ¿Y luego? Y luego así ya a las 12 del día y 12:30 el almuerzo. Se refería al almuerzo, era una sopa muy bien hecha de cuchuco de maíz o cochuco de trigo o mazamorra chiquita, muy bien hecha. Esa era la sopa. Y el seco era papas saladas, un pedacito de carne y arroz. Eso era el seco. Y ya para la cena y esto. Para la cena se repetía casi lo mismo, pero tocaba comer temprano, tipo 4:30, 5 de la tarde,
para poder reposar uno y acostarse por ahí a las 6:30, 7, ya caminando y todo eso. Y ahí ya pasaba ya la comida. Se comía tempranísimo. Vale, sí, señor. ¿Y más o menos a qué edad estamos hablando? ¿A qué edad estás recordando todas estas comidas? De 10 años. 10 añitos. Bueno, entonces desayunabas chocolate, caldos, ¿qué más? Por la mañana ya el primer desayuno que uno hacía, que la abuela le enseñaba a uno, era que tenía uno que tomarse la changua caballuna. ¿Qué era la changua caballuna? Era cebolla picada, cilantro, ajos y 2 papas saladas para limpiar el organismo. Dejaba media hora y ahí sí el desayuno. ¿Qué era el desayuno? Chocolate con envuelto de quiche. El envuelto de quiche venía con maíz, chicharrón pequeñito y muy delicioso. Y su chocolate, su pocillo de chocolate. Eso suena muy rico, papi. Entonces, tú solías comer 3 veces al día y a veces les daban refrescos por el trabajo duro que se hacía allá en el campo y en la granja. A uno entonces le daban a uno una tazadita de guarapo y ya con eso calmaba a las 6 y seguía trabajando. Vale, sí, señor. ¿Y estos tipos de preparaciones que consumían eran todos los días? ¿Era muy frecuente estar comiendo los mismos envueltos? No, lo cambiaban. A veces le daban envuelto a uno de chilgua, o sea, un tamal de chilgua, y le daban a uno su tamal de chilgua que venía compuesto por gallinita, perecita de marrano, porción de marrano, zanahoria, alberja de hojiverde, en el eso y hecho en calabaza. Todos estos alimentos que hacían la preparación completa, los hacían ahí mismo, eran provenientes de la tierra. Hacían la calabaza, el envuelto de todos los productos eran de la tierra, todos. No los compraban. No, era únicamente hecho de la tierra. La calabaza era que nacía ahí. Y la harina era de maíz de porva, maíz porva. Entonces lo molían y lo revolvían con la calabaza. Luego le echaban la porción de gallina, la de marrano y muchas veces le echaban hasta de res, las tres componentes. Alberja verde, hojinegra, zanahoria y esa era la preparación. Y quedaba muy rico, bien preparado. ¿Cómo eran los horarios en tu casa? ¿Desayunaban más o menos a qué horas todo esto? A las 8 de la mañana. ¿Y ya lo del guarapo? Lo del guarapo sí era a las 10 de la mañana cuando estaba uno en pleno sol. Llevaban se llamaba una pipeta o una pipeta de cuero. Y llevaban el guarapo ahí y le daban una tutumada de guarapo para la sed. Para los niños. Para los niños de 12 años, 10, 12 años que estábamos trabajando en la agricultura, sembrando, desterronando, aullando, desherbando. ¿A qué horas almorzaban? A las 12:30 de la tarde. En punto, ni más ni menos. Ni más ni menos, a la 1 ya teníamos que volver a trabajar. Descansábamos una media hora. Ok, ¿y a qué horas entonces iban a dormir más o menos? ¿Y cenaban a qué horas? Cenábamos a las 4:30, 5. Y reposábamos y a las 6:30 ya estábamos a rezar el rosario. A rezar el rosario, terminábamos el rosario a las 7 de la noche y a dormir. Para volver a levantarnos a las 4 de la mañana, 4 a 5 de la mañana, para seguir el mismo oficio. ¿Y ese era tu día a día en Zipaquirá? Sí, ese era el día a día en Zipaquirá. Vale, sí, señor. Estas comidas que tú me comentas, o de pronto otras, participaban también en los días festivos. Por ejemplo, ¿qué comías tú en los cumpleaños o en la Navidad o en estas fechas especiales? ¿Qué comías? ¿Cambiaban? En las fiestas especiales hacían ponche que era muy rico, que era como un masato para los niños, y para los adultos pues les daban chicha o cerveza, porque ya se hacía la cerveza y todo, entonces les daban su cerveza. Okay. Y de días festivos, y por la mediodía entonces preparaban una cosa muy diferente. Entonces, como tenían
piqueteadero, mataban marrano y cordero, entonces preparaban esas comidas de, de marrano y de cordero para vender al alcalde de Zipaquirá y a los que llegaran a disfrutar el menú de mediodía. Ok, sí, señor. Y entonces todas estas preparaciones como el ponche y todas estas cosas eran para los días festivos. Festivos, sí, claro, para los días festivos, pero más que todo el ponche era para los niños, como de 12, de 10 Ponche. años, exacto, sí. Era para los niños, como un masato, del mismo maíz. Y en Navidad, En Navidad se hacía ya entonces sopas muy exigentes, por ejemplo, como la pata de res con maíz, perdón, ¿cómo es que llama este maíz? Se me olvidó, con mute. ok. Pata de res con mute y le echaban pescado. Y luego le echaban alberja verde, le echaban haba, le echaban pascuas, le echaban buenas cosas como verdura. O sea, en la Navidad intentaban combinar varias cosas al tiempo Sí, claro, que claro. fueran nutritivas. Nutritivas, claro. Y digamos, en estas festividades comían algunos dulces o algunos Sí, digamos, dulces, no sé, en frutas o un pasante. cómo eran. Un pasante de disfrutar uno el paladar por un dulce eran turrones o caramelitos de esos de panela, muy ricos. Y ese era el dulce para nosotros de pasante. Los caramelos te refieres a los que hoy en día son de miel y panela. Sí, de miel y panela. ¿Y las brevas las hacían? También las brevas hacían el dulce de breva, claro, cogían unas 2, 3 libras y las sancochaban y hacían el dulce de breva. ¿Y cada cuánto los comías? ¿Frecuentemente o eran solo para estas festividades No, especiales? cada vez que había cosecha, sí, por decir cada mitaca, la mitaca es la de medio año y la del año. Entonces se cogían en esa mitaca, se cogían 2, 3 libras, 5 libras, depende cómo cargaran los árboles. Y ahí se sacaban para hacer el dulce de breva. ¿Y qué tal las frutas dulces? ¿También se daban allá? Las ¿O frutas qué dulces, frutas comías? frutas, por ejemplo, como la pera, el durazno, la fresa, la mora, La papayuela. la papayuela, la mora, la curúa. Todas esas frutas se comían porque eran frutas naturales del campo de tierra fría. Y tú todo eso te llenabas tu barriguita lleno de frutas y todo este tipo de porque cosas. no era consecutivo, de vez por ahí de vez en cuando uno se comía una fruta, no tampoco que era todos los días, no. Eso era de vez en cuando. Ah, ok, sí, señor. Bueno, entonces, para resumir, me cuentas que desayunaban, almorzaban, tenían sus medias nueves, dijiste, Y medias 9 y por la medias 9 por la mañana y por la tarde era a ahí, las 6, sí, no más, no, a las 4 de la tarde, le daban una merienda, como merienda. como la merienda. Mm. Comías mucho, bueno, los caldos que eran llenos de todos esos ingredientes que nos dijiste, los envueltos, dijiste tú. Mm. Bueno, todo este tipo de cosas que ya siempre trabajaban comenzaban a trabajar después del almuerzo a la 1, a las 2 en punto se almorzaba. Sí, claro. Los dulces eran turrones, dulces de miel y panela y las brevas. Y las brevas. Y las comías de vez en cuando habían más o menos a mitad de año, cada que había cosecha. ¿Sí? Listo, sí, señor. Bueno, y ¿recuerdas haber tenido algún dolor de muela cuando eras pequeño? No, que cuando era pequeño yo no tenía dolor de muela porque estaban cambiando los dientes de leche y se caían por sí solos. Mi abuelo nos los sacaba con un pedazo de hilo, le engarzaba el diente y lo jalaba y lo sacaba porque eran de leche. Ya, claro, cuando comenzaste a crecer, los de Sí, lechecita. Se cayeron eso y no tuviste de pequeño ningún dolor ni nada. No, porque únicamente le dolía mientras salía el diente, pero ahí a la hora ya estaba uno sin el dolor, porque ya botaba uno la sangrecita del diente, ya pasaba así
Y a los 6 meses, 8 meses, ahí se volvía ya a principiar a salir los otros dientecitos, los naturales. ¿Y cómo tú cuidabas tus dientes cuando eras pequeño? ¿Qué utilizabas? ¿Cómo era? Como baño Sí, bucal. como lavado bucal, sí. Sí, como lavabo bucal se utilizaba mucho la hierbabuena molida con goticas de limón y una cucharadita de sal dulcera, de más pequeñita. Y le echaban y se revolvía todo eso y se bañaba uno así, con un cepillo de cerda, de palo. De palo, ok, sí señor. ¿Antes lo diluían en agua o algo así? ¿O era solamente molido y se lo No, ponían? se diluía en agua, se molía en agua y entonces llegaba uno y se bañaba. Entonces las hierbas como la hierbabuena, perdón, es algún tipo de desinfectante Sí, o algo claro. así. Lógico, es desinfectante y le daba un sabor al paladar de pureza, como de perfume, como algo Sí. que le va a perfumar la boca. Vale, sí señor, claro, un buen aliento les Buen daba. aliento, es correcto, un buen Por aliento. digamos, su olor un poco mentolado. Mentolado, correcto, sí. Vale, sí señor. Y aparte de la hierbabuena, ¿en ese entonces existían algún tipo de cremas dentales, como decir por ahora, Ya, cuando Colgate? yo tenía por ahí 16 años ya empezaron a salir cremas como Colinos, como... Sí, Sí, lo Colinos. más que todo lo que se usaba era Colinos. ¿Y cómo lo utiliza? Si era una crema. Sí, era una crema y uno llegaba, untaba el cepillito de cerda, un poquito de crema de Colinos y se jugaba uno, como lo hace uno actualmente con el Colgate. Siempre, eso sí tenían siempre cepillo. Bueno, de cerdas. Sí, 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 porque uno lo acostumbraban los abuelos a bañarse en la dentadura, a cuidarla para el futuro. Entonces, ellos lo primero que hacían era que uno se cuidara la dentadura porque ese era el que daba alimento al organismo y al cuerpo y a todo, lo que alimentaba el cuerpo. Bueno, y entonces para este cuidado que me comentas que tus abuelitas, la familia, les decía que se cuidaran su dentadura, ¿cada cuánto se lavaban los dientes? ¿Era muy frecuente o era...? No, digamos, no era muy frecuente, pero sí en la semana 2 veces o 3 veces. A veces una vez, así no era continuo, así que era uno, porque ya le principian a salir los dientes naturales, entonces ya no tenía ya su dentadura uno a los 16 años, 17 años ya tiene una dentadura completa. Entonces se bañaba uno no frecuentemente, pero sí en la semana 2, 3 veces. Con hierbabuena, Sí, sí, sal y sí, dos sí, gotitas de limón. sí. Cuando era O ya con con colino ya se bañaba uno en la semana, toda la semana, prácticamente todos los días. Se bañaba. Colinos. Sí, con Era una colinos. crema dental. Sí, Tengo correcto. entendido que Colinos hoy en día la tiene Colgate, Sí, ¿no? sí, Algo sí. así. Sí, es que es correcto. O sea que Colinos es una crema dental antigua. Antigua, claro, sí, ya lleva por unos 60 años. ¿Y recuerdas cómo era el empaque más o menos? Era un color amarillito con el letrero Colinos, en verde. Súper papi. Bueno, y aparte, digamos, me comentabas que los dolores, que no tenías tanto dolores en tus dientes en esa época de niño, porque salían sobre todo eran los de leche, ¿no? Sí, sí, sí. Y los cuidaban con colinos y con hierbabuena y esto. Pero si alguna vez tuviste alguna infección o algo así, o no, en esa época de niño no. No, cuando tenía 16, 17, 18, 20 años, no, la dentadura era normal, parejita toda y sanita, porque uno se bañaba su dentadura con Colinos y permanecía uno con su dentadura correcta. Vale, sí, señor. Bueno, y también me dices que no era tan frecuente lavarse los dientes. No, no, no O era. sea, 2 veces a la semana. O sea, Muchas al veces no le quedaba mes. uno tiempo por estar trabajando. Entonces, madrugue a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, que eche a coger el asadón, a agricultar, y ya a las 7 lo llamaban, era uno a tomar un tinto, o aguapanela. Y ya a las 8 sí es desayuno, normal. Desayunaba uno normal, su caldo y su chocolate con un pan y ya. Claro, porque incluso tú me dijiste que durante el día cuando estábamos hablando de los horarios, que a las 10, a las 8 de la mañana desayunabas, a las 10 eran más o menos las 11, bueno, el guarapo, a Las las... 11 es a la tarde, en la tarde las 11. Y las medias 9 por la mañana.
Exacto, pero en ese momento tú no me describiste en qué momento te lavabas los dientes, o sea, lo hacías era de vez en cuando. O sea, entre semana 2, 3 veces nomás. Y Por al la mes mañana, más o menos. en la mañana nada más y al otro día por lo mismo, a los 3 días, o sea, por decir el lunes y el miércoles volviese a bañar y el sábado volviese a bañar ya. Era no tan frecuente, No en era, no era conclusión. frecuente, no, en ese tiempo no se usaba de la frecuencia como es ahora, que la gente utiliza la dentadura para todos los días lavarla. O yo tengo esa costumbre, ¿no? ¿Y cómo era Colinos? Me decías que la hierbabuena dejaba un aliento un poco mentolado. Sí. ¿Recuerdas si Colinos, la crema que había en ese entonces, también dejaba algún aliento mentolado? Sí, tenía algo mentolado parecido al Colgate. Y también utilizabas agüita. Sí, también lo mismo, claro, lógico, para bañarse no. Me decías que también había un cepillo con el que te lavabas los dientes. Sí, ¿Cómo era este el cepillo? cepillo era en cerda, de cerda de animal, pues por decirlo de cola de caballo. Y le hacían la cerda y como el cepillo era de madera, pues clavaban ahí la cerda y la pegaban. Entonces se bañaba uno con ese. Ese era el primer cepillo que yo conocí antiguo, cepillo de cerda. Cepillo de cerda. ¿Y si no había cepillo, con qué? Tocaba con los dedos. Llegaba uno, se untaba la crema en el dedo y comenzaba uno así a bañarse la dentadura con el dedo. Vale, sí, señor. En tu familia, ¿quiénes eran los que acostumbraban lavarse los dientes? ¿Tu mami, tu papi? Los abuelos fue lo que le enseñaron a uno a organizarse cómo se debe bañar en la dentadura, cómo cuidarla, cómo comer a sus horas. Eran los abuelos. Los abuelos. Decían a sus horas la comida. Molerla, cocinar, mascarla muy bien para que no le caiga pesada. Masticar despacio, no a la ligera, para que la comida llegue bien al organismo y fluya en el organismo bien. Entonces, eso me enseñaron mis abuelos, a ser ordenado en eso. Y el aseo. El aseo era impecable en el campo. Habían muchos principios en el campo que hoy en día tú los aplicas. Sí, claro. Entre ellos, lavarse los dientes. Entre ellos, a bañarme la dentadura. O sea que quienes más frecuentemente hacían lo de la limpieza, no solo en la casa, sino también en ellos, como lavarse los dientes, eran tus abuelitos. Y ellos fueron los que te lo enseñaron. Sí, claro. Ellos le enseñan a uno, como uno enseñarle a los hijos de uno actuales. Y a ellos, si les hubiera llegado a doler algún diente o a ti, ¿cuál crees que hubiera sido la decisión? ¿Ustedes mismos lo solucionaban con algún remedio de granja o iban a algún especialista? No, nosotros salíamos de la granja, del campo, íbamos a Zipaquirá y mi abuelo compraba la caja de Mejoral y Mejoralito. Mejoralito. Mejoralito para los de edad de 10, 12 años y Mejoral para la edad de 15 años en adelante. O sea, ¿qué era Mejoralito? ¿Cuál es el contexto del Mejoralito? El Mejoralito más que todo es para los niños, para que no les afecte tanto. Es un medicamento para la dentadura, para el dolor de muela, que tiene picadito una muelita o un diente. Entonces se toma una pastica de esas y le pasa el dolor. Le adormecía la muela y le pasaba el dolor. El Mejoralito era para los niños pequeños y el Mejoral Mejorar para los adultos. Para los adultos. De 15 años para adelante, 16 años, 17 años. Listo, sí, señor. Entonces, me hablaste de colinos y de medicamentos Mejoralito. Mejoralito. ¿Había algún otro medicamento? Había Mejoralito y Mejoral. Ya. Sí. ¿De los que te acuerdas son esos? Eran los que yo me acuerdo que daban en esa época, era el Mejoralito y el Mejoral. Mejoral o Mejoralito. ¿Y qué tan fácil era acceder a estos productos? Por ejemplo, primero comencemos con el Colinos, que era la crema dental. ¿Era muy costosa o cuánto valía? Un colino de superior es 75 centavos hasta el peso. Valía un colino de esos. Después ya que el peso 110 o 120 centavos. Pero era el peso. Habían los billetes de 50 centavos, entonces de 50 centavos, entonces uno llegaba y compraba cualquier cosa con un billete de 50 centavos, compraba dos Mejoralitos o compraba un Colinos, compraba los productos para la... O sea, en general era muy accesible. Sí, claro. ¿Y qué tal del Mejoralito? ¿También era accesible? Sí, asequible, claro, lógico. ¿Sí? Sí.
Ah, bueno, sí, señor. Entonces, me comentabas en general que estos productos a los que en ese entonces se utilizaban mucho eran un poco accesibles, no eran tan costosos, tú ibas, salías de la granja al pueblito para conseguirlos, en ese entonces era más frecuente, hoy en día no vemos en una tienda a colinos todo el tiempo, hoy en día es un poco más Colgate, pero qué chévere saber que existían también esas marcas y que eran buenas, ¿cierto? Sí, claro. Y que quienes te inculcaron este hábito de lavarte los dientes fueron tus abuelitos y tú lo continuaste. Sí, claro, claro. ¿Tenías hermanitos quienes también tú les enseñaste a lavarse los dientes? Sí, claro. Lógico, mi papá aprendió de mis abuelos y mi papá nos enseñó a nosotros y nosotros le enseñamos a mis hijos, los nietos de mi papá. ¿Y a tus hermanos? Y a mis hermanos, sí, claro, lógico. ¿Sí? Ah, vale, sí, señor. Bueno, y en ese entonces, hablando de más o menos esa época cuando tú eras pequeño y adolescente, se le decía a los especialistas en sacar muelas odontólogos o tenía otro término, porque tengo entendido que la palabra odontólogo u odontóloga es muy actual. ¿Cómo se le decía en ese entonces? Sí, en ese tiempo se le decía, vamos donde el señor Gonzalo, el que saca las muelas, el señor de las muelas. El sacamuelas. O sea, sin sacamuelas. Le decían sacamuelas o le decían el doctor sacamuelas. Y ya. Ya, no era más. Doctor sacamuelas. No se les decía en ese entonces odontólogo. No, sacamuelas. Ellos eran las personas quienes atendían Las los atendían. problemas bucodentales. Era tan rudimentaria la sacada de una muela que la sacaban muchas veces hasta con unas pinzas. ¿Y ya? Y ya. O sea que no atendían cualquier problema, Le sino ponían un la algodón solución. ahí, le saturaban eso con algodón y ya. Calmar para no que se fuera a derramar mucha sangre en la muela, sino que la atraparan, la taponaban. Y la solución era sacar la muela. La solución era sacar la muela porque ya estaba totalmente averiada, afectada. Vale, sí, señor. Bueno, y cerca a donde tú estabas viviendo en ese entonces de pequeño, o sea, Zipaquirá, y en la Graja específicamente, ¿habían cerca centros odontológicos o tocaba ir muy lejos para No, de la encontrar granja de algún Zipaquirá se sacamuelas? gastaba la flota una hora. Eran unas flotas rudimentarias, unos carritos, unos bucecitos que siempre no caminaban tan rápido. Entonces estaba la Doche, los buses esos Doche, y los llevaban a Zipaquirá y allá conseguía uno ya las droguerías y ya compraba uno las cosas. Pero encontrar un odontólogo en ese entonces, o bueno, un sacamuelas, entonces no era tan fácil. No era tan fácil conseguir un doctor que fuera y tuviera una clínica o un laboratorio o algo así, no, era como una casa, un sacamuelas y allá lo sentaban y venga, le sacamos las muelas o el diente y lo saturaban con un algodón y ya. Y ya. Y tenías que desplazarte de tu granjita a más o menos encontrar algún sacamuelas una hora en bus. Sí, exacto, correcto. Y lo mismo para devolverse de Zipaquirá a la granja también otra hora para llegar a la casa. ¿Y cómo tú sabías que en ese lugar había un sacamuelas? ¿Había algún letrero donde decían sacamuelas? ¿O era porque la gente decía allá en esa casa vive un En señor? tal parte, sí, más que todo era por comunicación de la gente. Por habladurías. El sacamuelas de tal lado, ahí es muy bueno para sacar las muelas, saca uno suavecito y no tan grave uno tanto, ni lo duele tanto. Y así eran las cosas, era más que todo por comunicación de la misma gente. Claro, entonces digamos a ti te llegaban con en tal lugar hay un señor que se encarga de aliviar esos dolores sacando las muelas Ya y después así. sacaron el diseño de que ponen un letrerito, se sacan muelas. O dice Se sacan odontólogos. dientes. Sí, entonces ya prepararon, se sacan dientes, muelas, se le mejora su dentadura. Pero en ese entonces de pequeño no había. Pero de pequeño no había esa tecnología que hay ahora. Que ya no le arregla la muela, sino toda la dentadura. Entonces, ha cambiado mucho. La tecnología actual es muy buena. Yo tengo una pregunta para ti, un poco aparte de esto de los, como tal, las clínicas odontológicas, bueno, de lo que estábamos hablando hace un segundo. Cuando tú no te lavabas los dientes,
¿No recuerdas esa sensación? ¿No se te sentías un poco melcochudo o tus dientes no se sentían un poco débiles o realmente en ese entonces la dentadura era más fuerte? Era más fuerte, claro, el calcio era mejor, claro, todas las veces de la vida, por lo que estaba uno bien calcificado por los alimentos, porque comía uno muy bien, la tierra brotaba muy buena comida y era pura. No es como ahora que una persona nace y a los 2 meses, 3 meses ya no tiene, el niño nace sin dientes prácticamente, y cuando los tiene se le van cayendo a los 2 años, 3 años, ¿no? O sea, ¿crees que la alimentación a la que tú Influye mucho accediste influye mucho en cómo se en crean el tus calcio de la dientes persona, claro, lógico, y en la pérdida sí, también? en la pérdida también, lógico. Entonces, ¿será que quizás hoy en día que saliéndonos un poco de, haciendo un paréntesis, mejor dicho, Mm. ¿tú crees que será que en este entonces, cuando la gente ya tiene más idea de lavarse los dientes más frecuentemente, 3 veces al día, 30 minutos después de que toma algo o come algo o Mm. almuerzo o desayuna, el hecho de que la gente sepa más esas cosas eh, permite que en un futuro tengan su dentadura más completa que la gente de hoy en día? ¿O será que de pronto el hecho de que los alimentos que hoy en día no son igual de buenos que como eran antes también pueden influir y quizás en un futuro Lo en que vez de más, tener buena dentadura tengan una dentadura no tan buena? sí, lo que más influye va a ser uno mismo, como la cuide. Si uno se baña constantemente, digamos, por la mañana y por la tarde, pues va a permanecer con su dentadura bien. Pero si yo me voy a poner, tengo una dentadura buena, me baño todos los días, voy a destapar una cerveza con la dentadura, pues la voy a dañar. Y así le sucede a muchas personas que llegan y cogen una botella y tapan la botella de una vez con la dentadura. Eso está mal hecho, está dañando la dentadura. Esa disciplina y ese orden tú lo aprendiste de tus abuelitos, Sí, ¿no? claro, uno tiene que cuidar la dentadura porque es lo que le da vida al cuerpo. Los alimentos fluyen bien, por depende como los mastique, los masque. De niño, tu herramienta eran las manos o llegaste a utilizar la boca también como herramienta. De pronto para destapar cosas, arrancar cosas. No, es que la dentadura no se hizo para herramienta, no, la dentadura se la hizo la naturaleza, el ser humano se la hicieron fue para cuidarla y alimentar el cuerpo. Y la presentación de la fisonomía de una persona. Así es. Entonces no se puede descuidar la dentadura, hay que cuidarla al máximo. Sí, señor, así es, hay que cuidarla. Como medio de herramienta se ha utilizado mucho, pero eso ha traído muchos problemas. Sí, claro. Y qué bueno que tú hayas tenido otros medios de herramienta y que la hayas podido cuidar a tu modo y a la cultura de ese Sí, momento. claro. Bueno, sí, señor. Entonces, me decías, retomando un poco lo que me dijiste hace un momento, que quizás no era tan frecuente lavarse los dientes, si era un hábito, era importante hacerlo, pero no era de todo el tiempo, no era de que todos los días, sino era 2 veces a la semana, 10 veces al mes, 8 veces al mes, no tantos, pero sí hacía, Ujú. ¿sí? Pero a la gente de esa época le gustaba hacerlo o era algo porque tocaba. Lo hacían más que todo por higiene, lo hacían, pero había personas que por su trabajo, por su situación de trabajar, de salir, de pasear, de estar en una parte u otra, se les olvidaba de dañarse la dentadura. Entonces duraban hasta una semana sin bañarse hasta que llegaba el domingo y podía descansar y ahí se bañaban su dentadura. ¿Y a las personas de tu casa, a tu familia, les gustaba? Sí, claro, lógico, pero a quién no le va a gustar bañarse la dentadura, a todo mundo. Pues a mí me enseñaron que uno tiene que bañarse en la semana 3 días, nos enseñaron así, pero después yo ya cogí la costumbre de bañarme todos los días. Por la mañana una bañada y por la tarde otra. Es decir, que a ti te gusta lavarte Sí, los claro, dientes. lógico, porque es de cuidar la dentadura. Vale, sí, señor. Entonces no crea caries ni problemas de dentadura, ¿no? Entonces, Y en ese entonces me decías que habían muchos dulces como el turrón,
como las brevas, como los dulces de miel y panela, que aún así se convierten en azúcar y el azúcar pues en los dientes mucho tiempo pueden dañar los dientes, ¿cierto? Sí. En ese momento era muy importante, cuando comían mucho azúcar, ¿pensaban en la boca o sobre todo era quizás en el estomaguito? ¿Cómo era ahí? No, pues el que comía dulce era porque le gustaba. Le gustaban los turrones o las brevas o esto, los dulces. Pero no lo comían así como para decir como para 1 libra, 2 libras, no. Y cuando alguien comía mucho dulce, ¿cómo lo trataban? ¿Tomaban algo para desinfectarlos? Sí, más que todo tomaban agua para licuarlo, para evitar tanto el azúcar. Claro. ¿Y no tomaban algún tipo de, por ejemplo, purgante o algo así? Orgánico, así como paico, así. Exacto. El paico más que todo se utiliza es para purgante. Para purgante. Para purgante. Para purgante, sí. Para Ah, purgar el ok. cuerpo. Pero explícame qué es el paico. El paico es una rama que la muelen y forman como una especie de aceite. Cuando ya tienen el aceite, entonces lo echan entre aguapanela y se lo van a tomar a un muchacho que tenga parásitos en el estómago o lombrices. Entonces, eso al tomarlo, lo purga y le hace de evitar que o sea, para que salga todas las lombrices, todo lo que es lombrices, para que le quite todos los parásitos que tiene intestinales. ¿Y eso era cuando se comía mucho dulce o algo así? Sí, eso también se da no solamente por el dulce, por las comidas, por muchas cosas. O sea, el paico era como una planta. Sí, como sí, exacto. Y allá la molían, ¿no? Sí, sí, exacto. Para desinfectar todo Para el cuerpo. desinfectar y purgar al muchacho. Más que todo es para purgantes. Ok, sí señor. Entonces, por general, entonces para la boca era lo de la hierbabuena que me comían, Sí, claro. mentas y la sal. Sí, o los colinos también. No solamente la hierbabuena con la sal y el limón, sino también los colinos. Ya después ya llegaron los colinos. Vale, sí señor. En ese entonces me estabas contando, cuando estábamos hablando de los odontólogos, que sacaban los dientes o sea, de manera muy fea, Rudimentaria. digámoslo así, rudimentaria, sí, que era con pinzas Sí, o cosas así. sí. Era el procedimiento, quizás de pronto tú no lo viviste o de pronto sí, pero si alguien te ha llegado a contar cuando eras pequeñito, ¿era muy doloroso el procedimiento? Pues sí, porque era muy rudimentario. Entonces sacaban una muela a lo salvaje, como se dice. A lo salvaje. Entonces eso hoy día no, y lo inyectan, el calmante, le mejoran, le sacan ya con mejor estilo, con mejor técnica, entonces ya no va a perjudicar tanto al paciente en el dolor, ya hay inyecciones para el dolor, entonces no le afecta tanto. Y en esa época, ¿estos dentistas realizaban algún tipo, además de sacar el diente, algún tipo de tratamiento o les sugerían tratamientos, no sé, con plantas o colocarse hielo para desinflamar el rostro o algo así? Más que todo le decían coma panela, y la panela le ayuda a desinfectar. ¿La panela? Sí, la panela le ayuda a desinfectar a usted el dolor de muela. Usted tiene una herida, deja un poquito de panela y se la deja ahí y le desinfecta y le arregla el problema de la infección o lo que tenga. Mira que yo recordando, aquí me hiciste recordar, yo alguna vez había visto en una película, en una serie específicamente, que también sanaban algunas heridas con la miel. Sí, claro. Entonces, la miel y la panela, si lo piensas bien, pues también están la llenos panela de también. azúcar, sí. Sí, Pero
no, es interesante cómo el azúcar puede sanar dolores en la boca y también puede provocar desgastamiento, caries y Sí, todo porque esto. es que el azúcar es un ácido, Claro, después se puede se convierte en ácido. un ácido, entonces ya el organismo ya se convierte en una cosa como enferma, ¿sí? Como la diabetes o así, algo así por el estilo. Claro, sí, señor. Bueno, y estos turrones de azúcar, de panela, de dulces, hablando un poquito de la panela, ¿tú los hacías tú mismo o los hacían en familia o te los hacían? ¿Cómo eran? Mi abuela las hacía, ella misma hacía eso. ¿Y cómo se Lo veían? metía en un tiesto, una pedazo de panela, las purificaba bien y lo formaba propiamente turrón. Y le echaba una esencia, por decir de canela o esencia de otro, de la misma breva, esencia de la breva, entonces quedaba un sabor rico. Ella misma los hacía. Ah, ok, sí, señor. ¿Y qué esos alimentos en ese entonces los extrañas? O sea, ¿o los sigues consumiendo? No, ya no los extraño porque yo los consumí cuando era Niño. adolescente. Entonces ya uno ya a la este edad ya que dulces. Ya 78 años ya que para qué dulces. No, ya no, le toca a uno es más cuidarse de otros males que le pueden dar a uno, como el asunto de la próstata, el hígado, los riñones, la- el asunto mental, todo eso tiene uno que cuidarse. Y digamos de pronto no de dulces, pero como tal las comidas, por ejemplo, estos envueltos, ¿esos también los consigues por acá? ¿O esos envueltos que comías de niño, los extrañas? Eso sí lo extraño porque es que eso no vuelve a hacerse porque es que la gente de ahora no sabe preparar. Así sea Masterchef, pero no saben hacer nada de eso. En ese entonces te cocinaba quién, Un Masterchef que llegue a saber cómo es que se hace un envuelto de quiche o un envuelto de chisgua, se llena de plata. pero en ese entonces quién era tu chef, No, es la que la gente sabía hacer de campo, sabían hacer esos los del campo. envueltos, los del ¿Sí? campo. ¿Tú alguna vez hiciste alguna? Sí, yo las hacía y las tías y las abuelas me enseñaron a hacerlo. Pero a través de los años uno no lo practica, entonces se le va como olvidando todo eso. Pero uno en su mente sabe cómo es que va el producto. Específicamente en ese entonces, ¿cuáles eran los alimentos que tú trabajaste en tierra? Los alimentos que yo trabajé en tierra, Sí, cuáles eran los que tú em, trabajaste como con la tierra? ¿Cuáles tú sembraste? pues como la papa, la criolla, la alberja, la haba, el maíz, la racacha, todos esos productos los sembrábamos. Tú los sembrabas. Claro, lógico. ¿Y qué hacías durante todo ese tiempo en el que tú me decías que desde la 1 de la tarde hasta las 6 trabajabas y trabajabas? ¿Qué era lo que hacías? Pues deservando, desarrollando, sembrando, sembraba uno de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde papa Y ya. y ya. Y en ese tiempo se perdía la papa y la quemaban. Vale, sí, Quemaban señor. la papa porque no había quien la comiera. Y los marranos la comían, pero hacían gestos comiendo papa, no les gustaba, no se provocaban de la papa. Le echaban maíz de caña, toda esa cosa, maíz pues, de la caña del maíz porva, el maíz, se le daban y los animales eran bien alimentados, los mataban y era un alimento rico la carne, porque eran bien alimentados con cosas naturales y limpias. Pero entonces, esa época se perdía mucho la papa. La quemaban 50, 100 cargas de papa. Era mucho lo que se quemaba de papa, porque no había gente que la comiera, entonces la tierra la brotaba por sí misma, no había necesidad de echarle abonos ni nada de esas cosas, sino la producía la tierra naturalmente, pero era muy deliciosa la papa, esas papas que yo conocí ya no aparecen ahorita actualmente. Era la papa de sabanera, que la papa pastusa, que la papa tocarreña, todo eso sí, pero papas que yo conocí, antiguas no, ya no existen. O sea que sobraba la comida. Sobraba la comida. Y cuando desayunaban toda esta cantidad de cosas, ¿no se acababa? Sí, Tenían que repetir. sí, digamos si sobraba pues repetían, si no dejaban para calentado. ¿Y qué pasaba? Perdón, ¿qué pasaba con la comida que sobraba?
Se hacía calentados, se calentaba para el otro día. Y si definitivamente ya, ya no había nada más que hacer, se utilizaba como algún tipo de abono o algo así. Sí, más que todo, por ejemplo, una 8 de diciembre se quemaba todo lo que era las ramas de la haba y las ramas de la alberja, se quemaban para las hogueras del 8 de diciembre, el 7 de diciembre. Se quemaban para eso, para celebrar el 7 de diciembre. Pero eso era como un aroma. Y la ceniza que quedaba la tomaban como abono para la misma naturaleza. Pero eso era una belleza porque eso era natural. Todo eso era natural, abono natural. Claro. Mm. Papi, pues qué rico. ¿Y de bebidas, además del guarapo? Bebidas, en Guarapo, fuera del Guarapo había una gaseosa que la llamaban Leona Pura. Y el envase era oscuro. Y venía pintado en el envase oscuro, venía pintada la leona en amarillo y el resto era en azul. La llamaban la leona, que eso ya no lo conoce nadie. Tal vez lo conozco yo porque el resto nadie conoció una gaseosa Leona Pura en envase negro, en envase oscuro. Y aparte de estas gaseosas, ¿jugos hacían? Sí, claro, hacían jugos, claro, lógico, en ¿Con, naranja. con qué, por ejemplo? No sé, curuba había por Con allá. guayaba, con curuba, con naranja, con habano, porque traían de Zipaquirá, traían frutas. Creo que tú me habías mencionado, si no estoy mal, en alguna parte, el mortiño. ¿Qué es el mortiño? Mortiño es una fruta que es como parecida a la cereza, pero eso no se da sino en los campos y es escasa. Ahorita actualmente no existen ya esas plantas. Cuando eras niño, ¿la llegaste a ver? Sí, la llegué a ver y la llegué a conocer y la llegué a coger la fruta Y a probar. y a probarla y a comerla. Es como si fuera un arándalo. Ahí así es la fruta del mortiño. Como si fuera arándalo, parecido al arándalo. Al arándano. Ujú. Dulcecita, entonces. Dulcecita, sí, muy rica. Uy, bueno, papi, pues súper chévere todos estos alimentos que me La cuentas. cereza, la fruta de la cereza también es muy rica, muy sabrosa. Naturalmente, ¿no? Del campo. Ahorita hay cereza aquí más en Bogotá, pero ya tiene químicos y tiene contaminación de muchas cosas. Entonces ya no es lo mismo. Y el chocolate. Tú me estabas hablando al comienzo de la entrevista que tus desayunos eran caldos y que les daban a cada de tus hermanitos una pocillada de chocolate. Este chocolate, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo era? Lo Porque hoy en hacían día pues hacen pasta y le hacen la leche y el ya. cacao, lo molían y hacían chocolate. Y fuera de eso hacían chocolate de 7 granos, que era con haba, alberja, trigo, cebada, le echaban alberja verde, seca, haba seca, molían todo eso y la tostaban. Tostaban esa alberja, esa haba, trigo, cebada, todo eso, y hacían los 7 granos y los tostaban y los molían y le echaban panela y formaban el chocolate, le echaban chocolate y panela y todo y hacían el chocolate de 7 granos. De 7 granos. Chocolate de bola de 7 granos. ¿Y me repites cómo era cómo de qué se componía? De miel de la misma panela, le echaban clavo a ese chocolate, un poquito de canela y los 7 granos, que es de lo que le digo yo, el trigo, la cebada, la alberja, la haba, todo eso lo tostaban. ¿Y la leche era directamente traída de la vaquita? ¿O pasaba por algún proceso, la calentaban para... ¿Nada? Nada, eso se tomaba uno la leche era directamente de la vaca, la sacaban, la ordeñábamos y llegábamos para la casa a preparar, porque era pura, la leche era pura, no tenía contaminación de nada, los pastos, la vaca permanecía comiendo bien, alimentada bien y botaba la leche pura, lo que es la leche. Entonces uno le tomaba un vaso de leche y lo alimentaba tremendamente y no le afectaba en nada porque no tenía químicos de ninguna naturaleza, no como ahora que ya los pastos son químicos. Entonces ya los animales comen ese químico y va a las pasteurizadoras, y las pasteurizadoras lo que hacen es botarle agua y botar otros químicos
para que no se dañe, para mandarla en bolsas de plástico a la ciudad. ¿Y recuerdas, papi, algún alimento que en ese entonces tú veías mucho o que en ese entonces tú consumías y que hoy en día ya no lo haces? Alimentos, Alimento, fruta, cuando eras niño que tú decías, cuando yo era niño había esta fruta que yo no la he vuelto a ver. O no. frutas así, pues todavía se da, porque es que la naturaleza todavía bota fruta que uno lo ha vivido toda la vida. Pero sí hay frutas que se han perdido, sí, claro. Ya se me olvidó los nombres, pero sí se han perdido muchas frutas. Por la fruta de que ya la gente no siembra, sino, o ya se olvidan de sembrar lo que es la fruta, que esto, el otro, que la curúa, por ejemplo. En ese tiempo una curúa, eso era una dulzura, una ricura de curúa. Ahora no, eso es una fruta, una curúa toda de insípida, desabrida y de mal gusto, de mal sabor, por los químicos. Claro, o sea, tú dices, no, definitivamente quizás ahorita mismo no recuerdas si había alguna fruta que hoy en día ya no has visto, pero sí definitivamente han cambiado la fruta. Antes claro. era más bonita, más nutritiva, hoy en día puede estar involucrada con químicos y Sí, todo ese correcto. tipo de cosas. Sí, ¿Sí? sí, así es. ¿Cómo te comías tú los alimentos, por ejemplo? ¿Siempre eran mezclados o, por ejemplo, tú cogías un tomate y te lo comías tal cual? Es que la mejor forma de comer un alimento natural como el tomate es comerse el tomate, lavarlo bien y comérselo. En ese tiempo yo comía tomate, me gustaba mucho el tomate. Y una tía iba a Santandercito, que queda al sur de Bogotá, un pueblito llamado Santandercito. Y allá tenían finca de tomate. Y se daba un tomate que pesaba hasta 1,5 libras, 2 libras, media libra. Se comió un tomate de esos y cada uno almorzado. Y era una ricura de tomate, delicioso. Bien jugoso, y no era carnoso, sino jugoso, jugoso. Entonces eso era la sensación de comerse un tomate de esos. Que en un tomate eso uno quedaba almorzado. Claro, es que lo delicioso de esos lugares como las granjas y más que todo en esa época donde todo era tan sano, Puro, sí. coger los frutos era más fácil y no había tanto ese miedo de tener que lavarlos por algunos, no sé, gusanos. En ese entonces incluso eso era muy normal y Muy normal, sí, comérselo muy era normal, era muy increíble. natural. Muy natural. Lo podía coger usted de la mata y comérselo porque estaba limpiecito y puro. Hoy en día sí es Hoy necesario a día veces tienen lavar. que lavarlo, prepararlo y para quitarle todos los problemas que tiene. Y sin embargo queda lo contaminado que es el químico. Y entonces eso es lo que no alimenta ni nadie enferma. Sí, señor. Bueno, cambiando un poquito, ahorita volvemos si quieres a lo de los alimentos, retomando un poco lo de cómo te lavabas tú los dientes, que me decías que era con la hierbabuena, la sal Y el limón. y el limón, exactamente. La sal era la de cocina, o sea, cogían literalmente la sal que utilizaban para la comida o era una sal específica. No, una sal normal. Como allá de Zipaquirá ha sido la capital de la sal. Allá están las cuevitas estas Sí, se le echaba de sal yodada. Se le echaba eso, la sal yodada, entonces no eran tan saladas, sino medio saladas. Tenía Sal un de aroma mar. hasta rico la sal yodada, entonces le echaban limón y la hierbabuena y se lavaba uno la dentadura con el cepillo de cerda de palo. ¿Y la hierbabuena cómo la molían en piedra? Sí, le molían en piedra. ¿Y cuánta hierbabuena cogían? ¿Muchas Por ahí, hojitas o una digamos, hojita? de coger 2 kilos, 3 kilos y molerlos. Y echarlos en botella para después llegar y sacar de ahí y lavar los dientes. ¿Y utilizaban una misma botella para ese día? ¿O sobraba y con la misma que habían hecho Sí, seguían ahí lavando? puede durar hasta 8 días con la botella misma Ah, ok. para poderse bañar la dentadura. Se echaba una bocara y se empezaba a refregar. ¿Y el cepillo ustedes mismos lo hacían con la madera o lo compraban? Eso en ese tiempo lo hacían. Un carpintero de esa época los hacía. Pero tú en tu casa,
¿los compraban o ya digamos mi bisabuelo, o sea, tu papi, Más que todos los compraban, a ellos no les quedaba tiempo para hacer para eso, hacerlos? porque tenían mucho que hacer. Tenían que ver de los bueyes, de las vacas, de los marranos, de las gallinas, de agricultar, sacar la tierra, que hay que hierbar, que hay que aullar, que hay que esto, todo lo que es la agricultura. Entonces no le quedaba tiempo para uno ponerse a hacer un cepillo que no valía gran cosa. Claro. Entonces iban así para que lo compraban. ¿Y las cerdas eran muy duras? ¿Mm? Las cerdas La eran muy cerda duras. era pasable como era como de cola de caballo. Entonces la cola de caballo es una cerda gruesa, pero no es que tampoco sea fuerte, ¿no? Normal, casi normal como el cepillo normal de ahora. ¿Cuánta crema, bueno, ya hablamos de la hierbabuena, pero cuánta crema de los colinos era que utilizaban? ¿Mucha o como de grande, como de un garbanzo de grande? Como de 2 o 3 gramos. Ok, pero más o menos como de grande, especifícamelo. Como una bolita de cristal. Como una bolita de cristal. Sí, Eso, con eso se lavaban los dientes. sí, claro, con eso nos lavamos los dientes. ¿Cuántas cajitas de colinos compraban para toda la... ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos qué? ¿Hermanos tienes? 9. 9. Y eran tus abuelitos y tu papi y tu mami. ¿Cuántas cajas de colinos compraban? Compraban 2, 3. Para todos. 3 tubinos para todos, cada uno cogía de ahí y se bañaba en la boca. Y ya. ¿Sí? Y ya. Ah, vale, sí, señor. ¿Cuántas gotas de limón en la infusión esta de hierbabuena que hacían Era para como una lavarse los botella de un dientes? litro, le echaban, por decir, un limón. Un limón, claro, no era tanto porque pues el limón también claro. es malo. Sí. Entonces le echaban la sal de yodada ya desatada en agua, pero poquita, o sea, una medida para no dañar la dentadura también, porque la sal es muy dañosa también. Entonces apenas a la medida como para limpiar el diente, y la hierbabuena y el limón. Y se hacía ese revuelto y se bañaba uno la boca. ¿Tus abuelitos en ese entonces aún conservaban su dentadura? Sí, claro. Ellos casi murieron de 94 años, pero con su dentadura en perfecto estado. ¿En serio? ¿En serio? Mm. ¿O les faltaba uno que otro diente? Por ahí cual sí, tal picadura, tal que cosa, pero la dentadura estaba más o menos buena. La de tus Es abuelitos. como ahora que una persona de 94 ya tiene toda la dentadura dañada, porque ya no está calcificado bien, ya la alimentación no es la misma, ya ese calcio ya se perdió, ya es otro calcio diferente. Entonces, el ser humano ya no dura los 90 ni los 100 años, sino por ahí 60, 70, ya se acabó. Y así como no pueden durar sino por ahí 50 y se acabó. Vale, sí, señor. Bueno, devolvámonos un poquito a lo de los odontólogos en este entonces sacamuelas o que tú los conocías por el hecho de que alguien te los recomendaba, alguien se los recomendaba, estaba la habladuría en el pueblo y llegaban a El él. doctor Muelitas, o el doctor Sacamuelas. Ah, ok, sí, señor. ¿Y cómo recuerdas cómo era el lugar? Era en una casa, me Era una decías. casa que era como una casa normal, con un inmueble normal. Tenía su sentadero ahí, su silla de sentarse, y apenas sus implementos, sus guantes blancos, o lo que tuviera, su blusita ahí blanca, o muchas veces con camisa, y le hacían la operación de sacarle la muela o lo que fuera. Pero era rudimentario, no era muy especial, ¿no? ¿Y recuerdas si en ese entonces era igual, o sea, habían algún tipo de publicidad, de pronto no televisiva o de pronto no en celulares, porque en ese entonces pues no, pero sí de pronto carteles o cosas así en donde incitaban a lavarse los dientes como ahora o no? No, eso cada uno respondía por su dentadura, que no necesitaba de propaganda ni nada, sino cada uno se cuidaba a su manera. Nada más después ya sí, con el tiempo ya empezaron a sacar miles de productos para la dentadura, entonces que cuidarse, que mire que la dentadura así, que esto, que el otro. Ya al principio la televisión en el año 58, en blanco y negro, y así. Entonces ya empezaron a dar propagandas y todo eso, para mantener la dentadura. Vale, papi, sí, señor, pues
Bueno, retomemos un poquito para ya ir concluyendo un poquito esta entrevista. Quiero que resumamos todo lo que hablamos en esta. Entonces, me comentaste que las veces de niño desayunabas, almorzabas, cenabas, tenías tus horarios de lonchera, digámoslo así, en donde les daban guarapo, gaseosas, que habían unas gaseosas que hoy en día pues ya no, la leona de embotello negro, algo así me Sí, sí, dijiste. sí. Desayunabas caldos envueltos llenos de maíz, ¿qué? Envueltos de maíz de quiche, de maíz Eso. de porva, era molían en el maíz porva y le echaban pedacitos de chicharrón, de marrón, y le revolvían con la panela. Hacían panela o mermelada de panela Uy, qué rico. y las hacían así y quedaba un envuelto muy delicioso. También me comentaste, Se llamaban los ungüentos de quiche. entonces, exacto, desayunabas envueltos de quiche, envueltos de quiche, caldo y antes sobraba la comida. El quiche es del quiche del monte. Son unas palmitas que bota como para envolver un tamal, como para envolver un Y con envuelto. eso lo hacían. Y con eso lo hacía. Porque es que el quiche da un sabor exquisito para hacer Claro, papi. ese tamal, ese envuelto de quiche. Muy rico. Muy rico. También me comentaste que hacían chocolate de leche directamente salida de la vaquita Sí. y un chocolate de 7 granos, De 7 que granos. incluía miel, que incluía de todo, un Sí, poquito. de todo, sí. Muy rico Sí, también. también. O también se hacía el chocolate normal con el cacao, Con el con- cacao, sí, claro. con el cacao hacían sus pastillas de chocolate. También me comentaste que tomaban aguapanela con papayuela. Con papayuela, sí, porque para uno de adolescente, para que no le diera tos, lo acostumbraban a uno a tomar siempre, porque había como 10, 15, 20 matas de papayuela, entonces Qué botaban rico. las papayuelas y hacían dulce de papayuela y para uno le daban agua para tomar, para la sed, le daban aguapanela de papayuela. La abundancia de comida era gigante, Sí, mejor dicho, en claro, ese sí, entonces. claro. Y me comentabas que el hecho de alimentarse tan bien quizás o es un factor para tener una buena dentadura, para tener un buen calcio y todo esto. Sí, Tus abuelitos aún conservaban su dentadura sí, pese claro. a su edad. A los 84 años y todavía no tienen dentadura buena, por ahí picado tal cual muela, pero estaban alentados de la dentadura porque el calcio era inmensamente. ¿Cómo era tu familia económicamente? O quizás no eran tan ricos, digámoslo así, no tenían tantos recursos monetarios, pero sí eran ricos en alimentos, eran trabajadores Sí, y por esa exacto, razón sí, exacto. había mucha comida. Había mucha comida y se alimentaba más que todo de lo que producía la tierra, la naturaleza. Entonces lo único que eran ricos era su buena alimentación, su buena salud. Qué rico. Y, pues tenían su granja, tenían una granja una parcela de, por decir, 40 hectáreas. Y ahí tenían ganado, tenían más reses, tenían Tenían de marranos, tenían gallinas, tenían pavos, tenían loros, tenían guacamayos. ¿Tenías? Sí, teníamos loros y guacamayos. O sea, era todo una granja Y literalmente. todo, sí, en una granja. También me comentaste que ya en ese entonces no te dolían tanto los dientes porque pues eras pequeño, sobre todo estabas en el proceso de caída de los de leche, que tu papi te los amarraba con un hilo y te los jalaba simplemente para sacarlos Sacarlos. y ya está. Que habían unos productos para lavarse los dientes que se llamaban en ese entonces Colinos, exacto. La crema Colinos y que yo tenía el dato, yo lo había escuchado por ahí que Colinos como que hoy en día es Colgate o Colgate obtuvo a Colinos, hay que investigar más. Eso fue Colgate. Eso, algo así, yo también había escuchado algo así y qué bueno haberlo conectado con esta información que tú me das. Entonces, que los Colinos lo untaban en un cepillo de cerdas, a veces de cola de caballo, pero si no había, tocaba con el dedo. Y también se lavaban los dientes con hierbabuena, que la molían con sal y con gotitas de limón, no tantas. Me comentaste también que en ese entonces no se les decía odontólogo, sino sacamuelas o el doctor
el doctor Muelitas. El doctor Muelitas. Ajá, y que para saber de ellos no es que ellos tuvieran una clínica o tuvieran algún letrero donde dijeran aquí se sacan muelas, sino que La propaganda era por las mismas personas. Exacto. Por los vecinos desde el lado, por los vecinos del pueblo. Se ven de allí en tal parte está el doctor Muelitas, allá vaya que allá es muy bueno. Exacto, entonces era más habladuría. La propaganda. La propaganda era que por experiencia y por procedimientos la gente ya sabía que esa persona era la que lo hacía. Correcto. Y que principalmente era como un lugar un poco más hogar, más casa, que hoy en día como una clínica. Domiciliario, exactamente. Y ya que tenías para ti, había mucha fruta, comías brevas como dulces, comías dulces de miel y panela. La panela principalmente era como el dulce en ese entonces, sí. tan natural, no era tan artesanal, los dulces artesanales de hoy en día, sino era más de las frutas, de las brevas, de lo que se cosechara, ¿sí? Sí, correcto. Y que también en ese entonces un modo de desinflamación, algo un poco increíble, es que también era la panela, la miel, estos dulcecitos naturales también eran los modos de desinflamación o Sí, claro. para sanar alguna herida, me dijiste. Sí, claro, lógico. ¿Sí? Sí, correcto. Bueno, papi, pues me gustó mucho haber hablado contigo, Gracias. que su merced me comentara un poco respecto a los alimentos, que todo sonó súper delicioso. Entonces, nada, agradecerte principalmente por tu tiempo, Gracias. por el tiempo de sentarte aquí conmigo y compartirme todas estas cosas. Le agradezco inmensamente por su entrevista. Gracias, papi. Y quería preguntarte antes, para terminar, si tienes alguna cosa que agregar, algo que quieras decir, ay, me faltó, y si no, no pasa nada. No, suficiente con lo que hemos hablado. ¿Sí? Listo, sí, señor. Entonces, nosotros estaremos hablando para realizar una siguiente entrevista, una tercera entrevista, en la que ya también hablaremos de tu contexto de salud oral y de alimentos, pero ya en la época del adulto mayor, de adultos. ¿De adulto? De adulto, sí. De adulto. Cuando estabas joven adulto, entre tus 35 años, 30 años, incluso los 20, hasta los 40, casi 50. De pronto, si te ocurrió alguna experiencia con tus muelas, ya me lo irás contando en la siguiente entrevista. Entonces ahí estaremos hablando para programar. 78 años de todas maneras ya va uno bajando la guardia en todo, entonces se principia a dañar todo, entonces ya los dientes ya no son los mismos, ni las muelas son las mismas, entonces ya no es que tenga uno reemplazo ni nada, pero ya las originales están huecas, hay que cambiarlas, hay que calzarlas. Y hay unas dientes que también hay que reemplazarlos porque ya se le va yendo a la vida, entonces toca uno mejorarla. Sea como sea, su merced con 78 años se ve muy bien y tienes una bonita dentadura, pero para esos dientes que me dices que ya no están o cosas así, estaremos hablando para próximas entrevistas. Entonces, muchas gracias, Bueno, papi, y que tengas un buen día. Gracias, del mismo modo Bueno, para sí, usted. señor. Gracias.